contexto Así Vivimos. Marco Samarripa es director del Consejo Cívico de Instituciones Laguna. Marco, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Al contrario, Juan, buenos días, gracias como siempre por este espacio cada 15 días. Y en esta ocasión me permito darles información sobre este informe anual que estaremos presentando hoy a las 10 de la mañana, conocido ya como el MIDLAG, Medición de Incidencia Delictiva de La Laguna, donde mostramos información estadística oficial sobre el comportamiento de los delitos de alto impacto, con datos recopilados con fuentes oficiales, y como cada año pues tratamos de representar de una manera gráfica, sencilla y accesible todo este comportamiento delictivo a nivel zona metropolitana y en los estados de Coahuila y de Durango. Hay datos importantes. Creo que la zona metropolitana ha registrado mejoras significativas en cuanto a la incidencia delictiva, tanto en términos absolutos como en términos relativos respecto al año anterior. Consideramos que estos delitos de alto impacto, solamente 3 de ellos superaron la tasa nacional ahora en 2018, y hablo específicamente del robo a casa habitación, el robo a negocio y el narcomenudeo. Los 2 primeros casualmente tienen si bien superaron la tasa nacional, registraron en términos absolutos una disminución respecto al año anterior, un 10% y un 5% respectivamente. El único delito que sí se incrementó en términos absolutos, un 52%, y que supera hasta incluso 3 veces más la tasa nacional, es el narcomenudeo. Aquí es importante precisar que el delito de narcomenudeo se trata de puestas a disposición o detenciones, que se trata también de un trabajo efectivo de la autoridad. Creo que es importante también reconocer eso, pero también el elevado número de denuncias que cerró este 2018 en un total de 2,000, superaron las 2,000 detenciones en la zona metropolitana, pues también indica un mayor consumo, la existencia de micromercados, que en cierto momento pueden propiciar o detonar la generación de otras conductas, ya sea delictivas o de conductas de violencia familiar, etcétera, ¿no? También detectamos que existe todavía una concentración, no en todos los delitos, sí en algunos, en donde La Laguna, tanto los municipios de La Laguna de Coahuila como de Durango, pues concentran en gran medida los delitos que ocurren a nivel estatal, ¿no? Los avances creo que son tangibles. Hoy, a diferencia del contexto nacional, la región Laguna muestra avances, no solo en algunos indicadores de seguridad, sino también en percepción. Ya hemos mencionado algunos datos que revela cada 3 meses la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que hace el INEGI, en donde pues también hay una mejora significativa en cuanto a la percepción de inseguridad. Creo que estos avances implican un mayor esfuerzo, disminuir cada vez más los índices delictivos es cada vez más complejo, pero creo que con una mejor coordinación y elevando el compromiso de parte de los 3 niveles de gobierno, pues seguramente estaremos mejorando poco a poco, y obviamente esto pues también ha sido gracias a la participación ciudadana que hemos estado pues monitoreando estos indicadores de forma corresponsable y generando también evidencia para poder entender el fenómeno delictivo y atender sus causas, ¿no? Principalmente son datos que vamos a dar a conocer en unos momentos más, pero aquí con todo gusto los comentamos aquí, Juan. Ahora, el monitoreo de incidencia delictiva, el MIDLAG, ¿coincide de alguna manera con los datos que se dieron a conocer por parte del semáforo delictivo? Sí, mira, los datos del semáforo delictivo también son fuente del Secretariado Ejecutivo. Sí es importante detallar que este informe que nosotros hacemos ya de forma permanente son o equivalen a las cifras que son las carpetas de investigación. Hay alguna otra información, como el caso de los reportes que llegan al 911, que quizá puedan tener otra lectura,
o incluso aquellos delitos que sí ocurrieron pero que no son denunciados. Sabemos que la cifra negra es muy elevada, pero la información oficial con la que hoy se cuenta a nivel nacional y es la base para poder determinar presupuestos destinados en materia de seguridad. Te hablo del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Fortasec y algunos otros programas, pues derivan de esta fuente de información que es el Secretariado Ejecutivo. La diferencia del semáforo es que ellos definen algunas metas, sacan una media, y dependiendo de la incidencia delictiva, si es arriba o abajo de ciertas metas que ellos mismos diseñan, pues ponen un color en rojo, ¿no? O en amarillo o en verde, ¿no? Sin duda es un instrumento importante, pero sí nosotros no utilizamos esos semáforos. Lo que hacemos es hacer los comparativos con los periodos anteriores para indicarnos si vamos mejorando o vamos retrocediendo en cuanto a la incidencia delictiva. También es importante señalar que, obviamente, a mejores condiciones de seguridad, creo que la ciudadanía pueda tener o generar una mayor confianza en las instituciones, y esto puede derivar a que estén denunciando más. Obviamente es difícil medirlo, por eso el único insumo oficial en donde podemos basarnos, y así nos dicta esta certificación que nos hace el observatorio, es con datos del Secretariado Ejecutivo, que toma únicamente carpetas de investigación, antes conocidas como denuncia. Y en ese sentido, el semáforo delictivo señala que Torreón tiene 5 semáforos en rojo y 3 en amarillo. Matamoros también tiene 5 en rojo y 1 en amarillo, y Gómez Palacio solamente tiene 2 en rojo y 3 en amarillo, mientras que Lerdo presenta 3 semáforos en rojo y ninguno en amarillo. De acuerdo con el MIDLAG, monitoreo de incidencia delictiva, ¿en dónde se le debe poner mayor atención, mayor énfasis en materia de seguridad, Marco? Mira, como zona metropolitana, que creo que es importante también evaluarnos y no también aislar a los municipios, hemos identificado, y esto no es nuevo, es a lo largo del año, de estos años, tasas muy superiores en los delitos patrimoniales, principalmente el robo a negocio, robo a casa habitación, y están surgiendo 2 delitos pues relativamente que hemos incorporado recientemente a este estudio, que es el narcomenudeo y son las violaciones. Estos 2 delitos se encuentran ligera, por ejemplo, violación se encuentra muy similar a la tasa nacional, pero año con año ha ido incrementándose. El narcomenudeo año con año se ha ido incrementando, pero sí supera de forma desmedida a la tasa nacional. Y aquí es importante precisar el tema del narcomenudeo, porque vemos otras regiones en donde las tasas de narcomenudeo son sumamente bajas. Te hablo, por ejemplo, el caso de Reynosa, por citarte alguno, o Coatzacoalcos, por citarte otro, que obviamente pues sabemos o pudiéramos inferir que hay un elevado índice de narcomenudeo, pues derivado también de la crisis de inseguridad que viven en esas regiones, ¿no? Por eso es importante reconocerle a la autoridad que este número, que significa el número de detenciones, pues también favorece, creo yo, que también el poder estar deteniendo a un elevado número de personas en posesión de droga, ¿no? Sí, y sobre todo porque, bueno, las cifras son bastante elocuentes, porque pasó el narcomenudeo de 384 a 819 detenciones, es decir, 435 detenciones más en febrero de 2019 en comparación con el mismo mes de 2018. Uh-huh. Así es. Mira, las cifras tenemos que ser muy cautelosos. Puede haber distintas lecturas. Te pongo el caso, por ejemplo, del semáforo. En el caso de Coahuila, y aquí tengo la página, en extorsión se registraron en el estado al mes de febrero
solamente 3 incidentes en el mes, en febrero. La meta que propuso el semáforo es de 2, es de 1, perdón. La media es de 2. Entonces, también 2 casos de extorsión en el mes, en un estado de 3 millones de habitantes, y poner el semáforo en rojo, también creo que es importante tener todo el contexto, ¿no? Nosotros por eso hemos sido muy cautelosos, por ejemplo, de si sube el secuestro de 1 a 2 y decir que subió el 100%, pues también no lo desestimamos, obviamente, no debe de ocurrir ninguno, pero también si ponemos el foco de rojo de un solo caso que se dio quizá en un año o en un periodo de tiempo prolongado, pues también no es como para prender los focos de alerta de todas las corporaciones, ¿no? Oye, entonces, reservamos mucho lo que comenta aquí el semáforo. Insisto que es un insumo muy importante, pero sí creo que es importante tener todo el contexto en general, ¿no? Marco, es que es el purismo de las cifras. O sea, claro, evidentemente, claro. Si de 1 subió a 2, subió el 100%, ¿no? Sí. Entonces eso no es cuestionable. Lo que es cuestionable que no veamos que era 1 y ahora son 2. Pero yo te quiero preguntar en relación a la famosa cifra negra, porque fíjate que hoy, por ejemplo, Vanguardia trae la nota esta de lo que está sucediendo en el país en general en relación a la extorsión a las trabajadoras del hogar, donde pues este tipo de extorsión ya le pusieron nombre, se llama la patrona, y entonces los delincuentes que ganan desde $3,000 hasta $100,000 la trabajadora recibe una llamada, luego de que recibe la llamada es engañada bajo el argumento de que su jefe está en una emergencia, le piden una serie de datos, de fotografías para que se las envíe porque no hay dinero, y entonces la persona que habló va seleccionando de las habitaciones conforme las fotografías le van llevando lo que la persona la trabajadora doméstica tiene que enviar para el rescate de la emergencia de su patrón. Entonces, la verdad es que yo no sé, pero la cifra negra sí me parece que es algo que sigue estando ahí presente, y los niveles de denuncia todavía no llegan a los ideales. Sí, definitivamente eso lo discutíamos ayer con algunos expertos, y creo que no hay incentivos, Marcela. Creo que para empezar, si yo denuncio es porque estoy convencido de que voy a tener un acceso a la justicia, y no lo vemos así. Creo que hay desincentivos, y el delito de extorsión es uno de los que más cifra negra tiene, y mucho quizá también no se denuncia, porque cuando uno platica los casos de extorsión, muchas veces al contarlo les da hasta vergüenza o hasta pena haber caído en un engaño tan simple y tan sencillo como haber colgado el teléfono. Entonces, pero en la medida en que no denunciamos, pues también difícilmente va a ser de conocimiento de la autoridad y va a poder tomar cartas en el asunto. Entonces, pues son ahora sí que es primero, ¿no? No denuncio porque no hay confianza, pero si la autoridad no conoce los casos, ¿cómo los resuelve? Entonces, creo que se tiene que trabajar muchísimo en generar esos incentivos, pero yo sí estoy convencido de que primero se tiene que dar con hechos un acceso a la justicia, y en ese momento creo que pudiera ser un incentivo que pudiera desencadenar poco a poco una mayor confianza ciudadana en ir a denunciar los delitos por los cuales uno es afectado. Ahora, en materia de recursos, ¿cómo observas tú el panorama en cuanto a la cantidad que se redujo, por ejemplo, del Fortaseg, del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública de los Municipios, ante este incremento en varios de los índices delictivos? Mira, sí creo que es preocupante. Los presupuestos creo que se tienen que hacer ahora con esta política de austeridad. No se trata de gastar más o incluso menos, creo que hoy se trata de gastar mejor. Y también a nivel local, creo que los municipios tienen que generar ingresos propios suficientes, pues para no dejar de fortalecer a las corporaciones locales. Sabemos que en breve entrará en operación completamente ya la Guardia Nacional, y eso también pues no debe de eximir la responsabilidad que le toca a las corporaciones locales, ¿no? Debe de seguir ese fortalecimiento,
sobre todo porque también las dinámicas delictivas van mutando y han sido muy creativas y pareciera que la autoridad o el Estado siempre va detrás de la delincuencia, ¿no? Entonces sí creo que es importante que se definan muy bien los presupuestos y si hay recortes por parte del gobierno federal, pues a nivel local ver cómo seguir fortaleciéndolas y generando mayores ingresos propios, pues para garantizar también estos derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? ¿Y confías tú, Marco, en el exhorto que hizo Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional no quede permanentemente o el Ejército no quede permanentemente en las calles y los gobiernos locales a nivel estatal y municipal pues hagan la tarea y logren en un lapso de 5 años hacer que regrese el ejército a los cuarteles y se encarguen las policías locales de la seguridad, de la prevención delictiva? Sí, yo creo que es importante que se piense en un posible repliegue en ese periodo. La verdad es que estamos acostumbrados a que siempre se otorguen más plazos. Ya lo vimos ahora con la implementación del sistema de justicia penal. Muchos no fueron al mismo ritmo, se otorgaron años de prórroga, otro año de prórroga, otro año de prórroga. Yo espero que esos 5 años haya una evaluación permanente a nivel local en donde se asegure que estén fortaleciéndose las policías locales para pensar eventualmente en el regreso del ejército a los cuarteles, ¿no? En la medida que no se fortalezcan, pues me atrevo a decir que no serán 5 años y posiblemente serán 6, 7 u 8, ¿no? Pero en la medida en que no se fortalezcan, pues no se va a poder pensar seriamente en este regreso del ejército a los cuarteles. Muy bien, Marcos Amarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones Laguna, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos y estaremos pendientes de la rueda de prensa para dar a conocer este avance del monitoreo de incidencia delictiva que va a contar con la presencia de Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Así es. Gracias, Marco. En un rato lo tenemos por ahí. Gracias, Buenos días.